Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos meditando la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él el que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy continuamos con el capítulo 6 de la tercera parte de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. El título de la obra es La humildad hace amar el propio desprecio. En el programa anterior estuvimos hablando de la humildad. Ahora vamos a continuar hablando de la humildad, ahora desde un aspecto, un ángulo diferente. Vamos a leer lo que nos dice el santo. Dice así: un grado muy adelantado de la humildad es amar el ser despreciado y tenido por nada. La humildad viene del latín humilitas, es decir, tierra húmeda, barro del fuego, algo que es despreciado. La Virgen María en su cántico dijo: Dios ha mirado la humillación, pequeñez de su esclava. Lucas capítulo 1. Porque se creyó pequeña, poca cosa, por eso la prefirió nuestro Señor a todas las demás mujeres del mundo. De esta manera, la humildad tenemos que, como nos explica el santo, tenemos que verla bajo la premisa de, como él lo pone, como una tierra específica. En nuestro país generalmente se habla de la tierra negra, de una tierra especialmente preparada para que sea muy fértil, muy capaz de poder ayudar a cualquier planta a crecer sana y fuerte. De esta misma manera, la humildad es como esa tierra que prepara la acción o la acción de Dios en nuestra vida. La gracia actúa de manera más efectiva, lleva a alcanzar adelantos muchos más grandes a través de esta virtud, más que cualquier otra. Entonces, por eso los santos insisten tanto en el tema de la humildad, porque la soberbia es definitivamente la madre, diría yo, de la necedad, ¿no? Dice nuestro Señor, ¿no?, en que se conoce una persona necia, ¿no?, que construye su casa sobre arena, no en el fundamento de Dios. La soberbia generalmente hace que el ser humano quiera construir su casa sobre su propio yo, sobre sí mismo, sin darse cuenta de sus debilidades.
Es muy probable que si hemos tenido alguna vez la oportunidad de tratar de enseñarle a una persona soberbia, veremos que poco lo que puede aprender, porque parte de la premisa, primero, que el que le está enseñando no es mejor que él, segundo, que no sabe más que él, y tercero, que se las sabe todas. Entonces, ¿cómo le podríamos enseñar algo a alguien con esa actitud? Y muchas veces esa es la actitud que tenemos nosotros con Dios. Dios no nos puede decir nada porque nosotros no la sabemos todas. Es más, nos atrevemos a decirle a Dios qué es lo que necesitamos en realidad. Entonces decimos, mira Dios, tú me estás dando esto, pero esto no es lo que yo necesito. Yo realmente sé que necesito, así que yo te voy a decir exactamente qué quiero que me des. Y esa actitud soberbia es la que muchas veces hace que la acción de Dios no fructifique en nosotros, ¿no? Es como el niño pequeño que le dice a la mamá, mira, tú no sabes lo que yo necesito. Yo lo que necesito es dulce, galleta, helado, soda, que es lo que me agrada el paladar. Y la mamá dice, pero es que lo que te hace bien es esto. Ah, no, no me gusta. Entonces, ¿qué tiene que ser el niño? Humilde, de poder reconocer que mamá sabe más. Entonces, por eso es que la humildad es como ese humilitas, ese humus, esa tierra, fango específico que contribuye a que podamos dar fruto en el Señor. Vamos a ver qué más sigue diciendo el santo. Santo dice así, subtítulo, diferencia. Hay distinción entre la humildad y el reconocimiento de que somos nada o somos poca cosa. La humildad es no solo reconocer que somos poco y podemos poco, sino aceptar con gusto esta pobreza y debilidad. Y así reconocemos mejor la grandeza y el poder de Dios y las cualidades y superioridades del prójimo. Y esto no por falta de ánimo o de aprecio a sí mismo, sino por respeto al Creador y aprecio a los demás seres humanos. Para San Ignacio de Loyola, la verdadera humildad consistía en persuadirse y convencerse de que somos viles y despreciables, y aceptar que nos traten como tales. San Agustín decía, si quiere gozar de paz, tiene que ser humilde. Cuando más se baja el ser humano, humillándose, tanto más se le acerca a Dios, bajándose hacia Él a ayudarle. Los mares reciben el agua de todos los ríos, porque se mantienen más bajos que ellos. Muy bien, aquí hay varias lecciones interesantes, ¿no?, que podríamos nosotros desarrollar. La primera es que cuando se habla de que uno debe amar su propia abyección, es como es el principio de amarse a sí mismo. Es que muchas veces nosotros, curiosamente, no nos amamos nosotros mismos. Nosotros amamos una figura que hemos hecho nosotros mismos. Hemos creado una imagen falsa a nuestro gusto y decimos que nos amamos. Si nos amáramos tal como fuéramos, no sufriríamos tanto cuando fallamos, nos equivocamos y cuando alguien nos ve un defecto, porque nos aceptamos como somos. Pero realmente no, realmente hacemos una imagen falsa, un ídolo de barro de lo que somos nosotros. Nos vemos como personas inteligentísimas, infalibles, incapaces de equivocarse, perfectas, buenas, todo lo que quieras, virtudes, y así nos vemos. Y aunque le decimos a los demás en el fondo que no nos creemos gran cosa, sí nos lo creemos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque cada vez que alguien nos dice algo, o nos contradice, o nos dice que estamos equivocados, o que no estamos haciendo las cosas bien, o que no somos tan buenos como pensamos, o extrañamos en ira, o en disgusto, y hasta en odio y desprecio para el que nos lo dice. Entonces, realmente no nos reconocemos. Entonces, cuando hay un dicho panameño que dice que cada quien no se ve su propio rabo, ¿no? Entonces, nosotros realmente es fácil ver todos los defectos de los demás, pero no vemos los propios. Entonces, hay que aprender a amar lo que somos, no para despreciarnos, sino para reconocernos. Y no para quedarnos con nuestros defectos, sino para aprender a aceptarnos como somos. Es el primer paso del aprendizaje y del caminar. Y también hay otro aspecto. Está la humildad frente a Dios y está la humildad frente al prójimo. La humildad frente a Dios, como dice el santo, está en el hecho de que, dice el Señor, sin mí no pueden hacer nada. ¿Y qué significa? Nada es nada. O sea, tenemos que reconocer. El primer paso de la humildad es reconocer nuestra total abyección frente a Dios. Sin nada. O sea, todo lo necesitamos de Dios, todo lo pedimos de Él, todo viene de Él.
Entonces, mientras nosotros nos creemos autónomos frente a Dios, estamos todavía picados por el veneno de la soberbia. Entonces, no se trata de que el Dios es un accesorio que yo busco de vez en cuando necesito, sino que se trata de reconocer mi absoluta indigencia ante Dios. Hasta que no lo logre, estoy siendo soberbio frente a Dios. Entonces, la segunda soberbia es frente al hombre. Y las separamos no porque son diferentes, sino para poder entenderlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hombre? El hombre generalmente se siente mejor que su prójimo, ¿no? Este no me gana a mí, este no es mejor que yo, este no tiene mejor carro que yo, no tiene mejor familia que yo, no tiene mejor casa que yo, no tiene mejor nada que yo. Y si tiene más bienes materiales, no es más inteligente que yo. Y si es más inteligente y tiene más bienes materiales, no es más bueno que yo, es malvado, qué sé yo. Siempre el prójimo es inferior a nosotros. Y el aprender a reconocer las virtudes de los demás y, ¿por qué no?, a ver incluso cosas de las que me hace falta a mí, como el prójimo la tiene y probablemente en cantidades espectaculares. Entonces, la humildad frente al prójimo es un primer paso, es reconocer que los demás tienen cosas que yo no tengo y que son en muchos aspectos mejores que yo. Entonces es el primer paso. Y aprender a vivir con eso. Y aprender a vivir que somos comunidad y que cada quien aporta lo mejor que tiene. Y que lo que hace el otro, tiene su valor, ¿no? Si yo desde mi actitud de príncipe, ¿no?, entonces yo soy el que me tienen que besar a mí las manos todo el mundo. Entonces ahí ve la soberbia. Finalmente dice San Agustín que todos los ríos del mundo, no importa lo caudaloso que sean, van a rendirle homenaje al mar. ¿Por qué? Porque está más abajo que los demás. Entonces, Jesucristo no lo dijo, pero no le creemos. Jesucristo dijo que el que quería ser el primero tenía que convertirse en el servidor de todos, ser el último. Pero nosotros, el mundo nos enseña que el que es el primero es el que manda, el que decide, el que pisotea, el que está arriba. Entonces hay que pensarse a quién le creemos, si es Jesucristo. De que nuestro deseo de ser importante se va a saciar a través de la humildad, de la unión con Dios, de bajarse frente a los demás o de enaltecer. Entonces ahí viene el gran misterio de Dios, el gran misterio de Jesucristo. Entonces la pregunta, ¿a quién le creemos?, ¿no? ¿A quién le creemos? Porque eso ocurre hasta en la iglesia. Porque no solo en el mundo, sino en la iglesia hay personas que buscan ser reconocidos, alabados. No importa si es un pequeño universo de 5 personas, pero en ese universo yo soy el que mando, yo soy el que decido y los demás simplemente me tienen que obedecer. Recuerdo una anécdota de un amigo mío que me decía que una señora muy servidora en la iglesia le decía: yo nací para mandar. Imagínense. Ella decía que ella había nacido para mandar. Entonces, eso ahí vemos la visión, ¿no? Tal vez era muy organizadora, muy capaz, sabía distribuir todo, pero el no ser capaz de poder reconocer que ella podía recibir órdenes de otros o que otro fuera el que organizara y ella bajarse, ya ella tenía un serio problema con la soberbia, independientemente de los talentos, porque a veces pensamos que el liderazgo consiste en humillar, mandar, decidir, mientras yo me siento en mi trono, y no. El liderazgo es el que puede servir a los otros, orientarlos a ser equipo, ver a los demás como lo más horizontal posible. Todos aportamos, todos hacemos, todos trabajamos. No es aquel que se sienta en un trono a decir: tráigame agua, tráigame esto, y tú haz esto, tú haz lo otro, y peor aún, al final yo soy el líder y todo esto se hizo bien gracias a mí. Entonces ahí vemos la mundanización y la soberbia que entra también en la iglesia. No nos llevemos a engaño. Muy bien, ya terminamos la primera parte del programa. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y después continuamos con este interesante programa sobre la Filotea o iniciación a la vida de santidad.
Pregunto, ¿quién será el más importante de nosotros, los que vamos con Jesús? Te seguimos por toda Galilea hasta aquí, Señor. Hemos ido hacia donde nos dijiste y también predicamos con fervor. Tú te vuelves y nos miras fijamente. ¿Qué dirás, Señor? El primero es el último de todos, pero el último, el primero será. El que reciba un niño como este en mi nombre, me recibirá a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Tus palabras me golpearon tiernamente, me abrazaron, incitándome a servir. No vivamos nunca por nosotros mismos, sino para los demás. Que el primero es el último de todos, pero el último, el primero será. El que reciba un niño como este en su nombre, lo recibirá. A él, y el que lo recibe a él, no lo recibe a él, sino a aquel que lo ha enviado. Muy bien, hermanos, continuamos con la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Y estamos en el capítulo 6 de la tercera parte, que se está hablándonos el santo de la humildad hace amar el propio desprecio. Vamos a continuar con lo que el santo nos enseña sobre esta excelente virtud. No buscar aparecer. Hay humillaciones que nos pueden hacer aparecer como personas heroicas y llenas de virtud. Estas traen honores, por ejemplo, ser insultado en público por practicar nuestra santa religión. Pero hay otras humillaciones que no nos hacen brillar, y estas sí que son más provechosas. No se consigue humildad sin recibir humillaciones. Por esto a Jesucristo y a todos los santos y santas les ha permitido Dios que les llegara
tantas y tan grandes humillaciones. San Ignacio decía, si en el sitio donde estoy no me humillan, me vestiría de loco para irme por las calles y que me humillaran. La humillación bien aceptada aumenta la humildad. Y aquí hay un aspecto que es muy importante que destaquemos, y quisiera que leyéramos la segunda parte de lo que acabamos de hablar antes de seguir hablando, para que aclara esto que el santo nos acaba de explicar en este segmento. Dice así: amar las virtudes humildes. Existen virtudes brillantes como el heroísmo, una gran generosidad, una valentía admirable, una prudencia impresionante, etc. Pero existen otras que son poco apreciadas y hasta despreciadas por la gente del mundo, como la sencillez, la humildad, la paciencia y la mansedumbre. Entre los actos de una misma virtud, unos son estimados por la gente del mundo y otros despreciados. Así, por ejemplo, de la virtud de la caridad proviene el dar limosna y el perdonar las ofensas. El mundo aprecia a quienes da limosna, pero muchas veces desprecia a quienes saben perdonar las ofensas que han recibido. La virtud de la modestia, que consiste en moderar nuestra actividad externa para que se conserve dentro de la ley de Dios, es una virtud bastante despreciada en el mundo. Así, por ejemplo, si una persona joven no se dedica a estar en bailaderos, en tomatas, en espectáculos atrevidos y en reuniones donde la castidad corre fuertes peligros, la tildan de mojigata, de exagerada, de anticuada, etc. Así que al practicar esta virtud estamos al mismo tiempo aumentando nuestra humildad, doble ganancia. Bueno, lo que el santo aquí nos refiere es también del engaño que muchas veces tenemos cuando queremos practicar las virtudes, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros queremos llegar a la santidad, obedecer a Jesucristo, pero no queremos pasar por el tamiz de la humillación. Y esto es algo de lo cual, si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, no vamos a poder superarnos. Habemos personas muy orgullosas que nos sentimos muy mal cuando fallamos. Y no porque nuestros fallos pueden causar mal al prójimo, sino porque nuestra vanidad nos impide reconocer que nos equivocamos. Un ejemplo típico de nuestra soberbia es echarle la culpa a los demás, ¿no? Hay gente que es experta y tiene una agilidad mental impresionante. Pasa algo y la gente dice, oye, fallaste. Y dice, no, entonces no fue mi culpa, fue fulano. Inclusive hay gente que escuché una vez un sacerdote comentar que había personas que incluso en la confesión se justifican. Empiezan a decir que sí, yo hice esto, pero el otro tuvo la culpa porque él me provocó o él me hizo tal cosa. Entonces, el primer paso es aprender a saber de que no vamos a crecer espiritualmente y no vamos a aprender y no vamos a llevar por el camino de la santidad si no aprendemos a recibir humillaciones. Vamos a poner ejemplos del Evangelio. Imaginémonos, ¿no?, a Jesús con Pedro. Pedro está en la barca, ¿no? Pedro ve a Jesús, se asustan, en un fantasma y dice, permíteme que vaya contigo. Y dice la palabra que Pedro caminó en el agua. Esa parte generalmente la obviamos. Pedro caminó en el agua. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado en el agua? Sin embargo, Pedro después de caminar se llena de miedo, ¿no?, al ver la tormenta y las cosas, y empieza a hundirse y le pide al Señor, sálvame. ¿Y qué recibe de Jesús? Una llamada de atención. Le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿No? Entonces, eso efectivamente, quién sabe nosotros que habíamos contestado, oye, pero ¿por qué me tratas así? ¿Cómo es posible? Mira que yo me asusté, ¿qué querías que hiciera? O quién sabe que hubiéramos contestado, ¿no? Porque, mira, ¿no te fijaste acaso que tuvo un avance? Caminé en parte de las aguas. Estos que están aquí, ninguno se atrevió a caminar. Sin embargo, Pedro, consta en el Evangelio que no le dijo nada a Jesús. Aceptó el fallo y reconoció que falló. Otra humillación cuando Jesús le dijo a Pedro, detrás de mí, Satanás.
porque no piensas como los hombres. Jesucristo le estaba diciendo, voy a la cruz, y San Pedro dice, no, que esto no te pase, maestro, que esto no te pase. ¿Y qué le dice Jesús? Detrás de mí, Satanás. Ahí viene la frase esa, va de retro Satanás. Detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Otra humillación en frente de sus hermanos, apóstoles, regaño. ¿Y qué me dicen de cuando estaba ya después de la resurrección, que le pregunta 3 veces en frente a los demás, ¿me amas más que esto? 3 veces. Entonces él se entristeció, ¿no? ¿Cómo lo estaba dejando mal frente a los demás? Pensaría él, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de que cómo Jesús pasa por el tamiz de la humillación a su discípulo, al que iba a ser el próximo papa, ¿no? Y entonces nosotros que llevamos una vida de fe, muchas veces no queremos pasar por ningún tamiz. No queremos que nadie nos regañe, que nadie nos cuestione, que nadie nos lleve la contraria, que nadie nos critique, sino que simplemente todo sea perfecto, ¿no? Entonces, que salvar nuestro orgullo, nuestra vanidad intactos. Entonces, no hay otro método por el cual nosotros empecemos a ejercitar la humildad si no recibimos humillaciones y aprendemos a tolerarla. ¿Es fácil? No es fácil. Probablemente cuando alguien le diga algo a usted y usted no le conteste y se quede con como dice uno, con la respuesta en la boca y se la trague, esa humillación le va a durar días probablemente, pensando usted que debía haberle dicho, ¿por qué no le dije? ¿Por qué? Porque estamos en la lucha contra el hombre viejo. ¿Y qué pasa como dice el santo? Es que hay virtudes que son apreciadas por el mundo. Una persona que es generosa con la iglesia, es aplaudida por el mundo en términos generales, ¿no? Y hay virtudes, ¿no? Pero por ejemplo, una persona que la regañan y no contesta nada, le dicen, tú eres falta de ánimo, de carácter, ¿cómo permites que te traten así? ¿No? Y como somos seres humanos de perverso, cuando encontramos una persona que generalmente se comporta con humildad, entonces todo el mundo lo toma, como decimos en Panamá, de Congo. O sea, todo el mundo lo regaña porque él no contesta, él no dice nada, él se queda callado, agacha la cabeza, porque es tonto. No pensamos que es humilde, pensamos que es tonto, y entonces aparte de las humillaciones sobre humillaciones. Entonces ahí vemos el acto, ¿no?, de que decía los santos que es el tamiz de la humildad, ¿no? Solamente pongamos un ejemplo, ¿no? Solamente tengamos que para empezar, el primer paso que podría yo aportar es sobre este tema es recordar que aprender mínimo para empezar, miren que estoy hablando no para avanzar tan grandes avances, sino para empezar a reconocer nuestros errores. Y cuando la gente nos los cuestione, aceptar las consecuencias de haber cometido esos errores. Ese sería un primer paso de aprender a vivir las humillaciones. Aprender a vivir de que, bueno, cometemos errores, no somos perfectos, pero no defendernos, sino, bueno, aceptar, es verdad, cometí el error. Entonces, es un primer paso. No echarle la culpa a los demás, sino aceptar la parte que me toca. Y así seremos discípulos de Cristo, que cargó con todos nuestros pecados de manera inocente, ¿no? De manera inocente. Miren que cuando Jesús le está llamando la atención a Pedro, si me amas, él no salió diciendo, pero porque a mí si todos los demás salieron corriendo. El otro te traicionó y los otros salieron corriendo. Por lo menos yo te seguí, yo te acompañé. Es verdad que fallé negándote, pero estos fueron peores, pues te salieron huyendo. Así hubiéramos sido nosotros probablemente. Sin embargo, él no hace eso, él acepta que él lo negó y que falló. Y bueno, acepta lo que Jesús le está diciendo. Ven la diversa actitud. O sea, ahí aprendamos, ¿no? Aprendamos de los santos, por lo menos como primer paso a reconocer nuestros errores. Muy bien, vamos a la segunda pausa del programa y después continuamos con este interesante tema de San Francisco de Sales, con la Filotea, la humildad hace amar el propio desprecio.
quiera ser grande, quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. No he venido a ser servido, que he venido a servir y a dar la vida por todos, para que todos puedan vivir. Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. No he venido a ser servido, que he venido a servir y a dar mi vida por todos, para que todos puedan vivir en plenitud, en plenitud, en plenitud. Muy hermanos, ya estamos de vuelta en este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Vamos al último segmento del programa y vamos a leer lo que nos dice el santo en 3 secciones, muy interesante, y después procedemos a comentarla. La primera dice así: otros desprecios: atender a un enfermo, pobre y repugnante, un maleducado y desagradecido; el rebalar en plena calle y caer ante la risa de los demás; el cometer errores al pasar por descortés, por olvido, no por mala voluntad; al llevar vestidos bastante viejos y usados; al tener que pedir préstamos en dinero u objetos, etc. Son humillaciones que, si se aceptan por amor a Dios, aumentan fuertemente la humildad y nos hacen crecer en santidad. Y hasta el pecado. Te diré algo más, Filotea, alma que amas a Dios. Hasta de ciertas faltas podemos conseguir un aumento de humildad. ¿Que estallamos en fuerte cólera y dijimos palabras ofensivas? Pues pedimos perdón a Dios y al prójimo, pero aceptamos esta humillación como algo muy provechoso para disminuir nuestro orgullo y crecer en humildad. ¿Que por nuestra debilidad o malas inclinaciones dimos escándalo a alguien? Nos arrepentimos, haremos serio propósito de no volver a recaer en esto, nos alejaremos de la ocasión de pecar, trataremos de reparar el escándalo, pero, mientras tanto, aceptaremos esta fuerte humillación que trae nuestro mal proceder para crecer en humildad y convencernos de que sin la ayuda especial de Dios, lo único que somos capaces de hacer es ofenderlo y ser malos. Así, hasta de los males podemos sacar bienes. ¿Cuáles serán las humillaciones, las mejores humillaciones? ¿Cuáles serán las mejores humillaciones? Las mejores serán las que nos vienen sin haberlas buscado nosotros, o por nuestra debilidad, o por cumplir nuestro deber, o por otras circunstancias. Estas humillaciones nos llegan no porque nosotros las escogimos, sino porque Dios permitió que nos llegaran para nuestro mayor bien. Y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene. Además, las mejores humillaciones son las más grandes y las que más hieren y le llevan la contraria a nuestro orgullo y amor propio, que siempre retoñan por más que los podemos, y solo con las humillaciones se logra podarlos y dejarlos crecer. Entonces, aquí vemos otro aspecto muy importante de la humildad. Quisiera empezar por la parte de atrás. Un aspecto importante es que frente a Dios, muchas veces las humillaciones que más mérito tienen no son las que buscamos. Cuando a veces nosotros nos imponemos cosas, de repente decimos voy a ser humilde o voy a tratar de controlar, no voy a hablar, voy a mantenerme callado lo más posible porque considero que esto es. Y eso tiene su valor porque estamos tratando de autodisciplinarlos. Sin embargo, el santo nos enseña que la mejor práctica de la humildad
es en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria es cuando dice que cuando nuestras debilidades, cuando vienen las humillaciones, ¿no? Por hacer lo bueno, ¿no? Por cumplir con nuestros deberes, ¿no? Por nuestras debilidades. Estas cosas que muchas veces salen de nuestro control. Imaginémonos que vamos a, quedamos mal porque nos equivocamos, porque quedamos mal porque estallamos en ira, tal vez porque por hacer lo que tenemos que hacer la gente nos insulta o nos desprecia. Y cuando esas cosas pasan, definitivamente y ocurren debido a nuestra falta de, diríamos nosotros, nuestra incompetencia, entonces aceptamos eso. Es una humillación que Dios permite que nos ocurra precisamente para moldearnos, porque Él sabe más que nadie qué es lo que nos toca. Otro aspecto muy fructífero, como el santo nos habla de nuestra vida espiritual, es aprender a vivir lo que vivió San Pablo. Recordemos que San Pablo, en un momento de su ministerio, San Pablo es un hombre de carácter muy recio, muy, diríamos, muy persistente, de una fuerte voluntad. De hecho, él llega a decir que ante la ley, él era, en cuanto a la escuela, fariseo, pero dice que en cuanto a la ley, irreprensible. Y cuando San Pablo se atreve a decir eso, es porque efectivamente era un hombre de un temple espectacular, de esas personas que se proponen las cosas y no se da, diríamos nosotros, ningún respiro, ninguna autocomplacencia. Él va y cumple con lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando entra en el camino del Señor, usa ese carácter para cumplir con la misión y empieza a desarrollar su vida espiritual, pero dice que él mismo declara que bueno, que cuando debido a las gracias que el Señor le ha dado, entre ellos revelaciones tan sublimes, dice que el Señor le permitió que tuviera una espina en su carne, un agente de Satanás que lo abofeteaba. Él nunca realmente explicó cuál era ese agente de Satanás, pero lo que sí sabemos es que era una humillación para él. Era algo pernicioso, tal punto que le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara, y las 3 veces el Señor le dio: mi gracia te basta. Eso significa que San Pablo tuvo que vivir con esta humillación de tal vez un hombre con un carácter tan recio, vamos a ponerlo de esta manera, de no ser perfecto, pues, de tener esta situación que no le permitía a él llegar al nivel, digamos, de perfección que él miraba, y que el Señor le dice: pero es que mi amor, mi misericordia, mi gracia te basta. Entonces no es que San Pablo dejó de luchar contra ese aguijón en la carne, esa espina, eso que no lo dejaba avanzar. Sí, él siguió luchando, pero sin embargo aprendió a vivir con su propia debilidad, ¿no? Entonces nosotros muchas veces tenemos que aprender a vivir con nuestras propias debilidades, a veces físicas. De repente por alguna razón no podemos hacer más de 4 cosas y nos sentimos inútiles. Pero si es una cosa que el Señor está permitiendo que vivamos, aprendamos a vivir nuestra fe desde esa debilidad física, por decirlo así, ¿no? Por lo menos había personas que por la pandemia no podían salir, pero entonces tenían que hacer de su hogar un altar de oración, porque eso es lo que el Señor le estaba permitiendo vivir. Hay personas que, por ejemplo, por su situación física no pueden desarrollar el apostolado que quisieran, entonces tienen que buscar vivir esa realidad y vivir un apostolado que les sea posible dentro de su situación. Por ejemplo, imaginemos a la gente que está enferma, encamado. Siempre recuerdo tanto a Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y, por ejemplo, el último, el Papa Francisco, que cuando visitan a los enfermos le dice que ayude a la iglesia. Imagínense una persona encamada, ¿cómo puede ayudar a la iglesia? Bueno, viviendo su sufrimiento, orando y ofreciéndoselo a Dios. Y de esa manera está ayudando a la iglesia, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús quería ser misionera, quería viajar a otros países y que vivía en un claustro.
y como hizo su apostolado entre el claustro, orando y ofreciéndole a Dios su sacrificio por los misioneros. Entonces, vivir lo que Dios quiere que vivamos. En cuanto a nuestro pecado, muchas veces cuando caemos, ¿no?, ya no solo en errores, sino en pecados, eso nos permite darnos cuenta de que somos débiles, de que somos pecadores, de que no somos infalibles, y de que muchas veces cuando caemos es porque hemos fallado en cuanto a la humildad, en cuanto a nuestra unión con Dios, y entonces tenemos que volver a retomar el camino, reconociendo que fallamos y que Dios nos ama así. A veces muchas personas, cuando se encuentran ante sus propios fallos, se sienten tan dolidos, pero no es porque ofendieron al Señor, se sienten dolidos en el orgullo, ¿no?, de haber fallado. Yo no quiero fallar, ¿por qué fallo? O sea que en el fondo, más que el dolor por haber ofendido a Dios, es dolor por haber fallado. Entonces es un poco la humildad, aprender a reconocer que el Señor nos ama, y como decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. El hombre se cansa de pedir perdón. Y ahí vemos la soberbia, ¿no? Dice, ¿cuántas veces voy a pedir perdón del mismo pecado? Las veces que sea necesaria. Porque también es una forma de humillarse, ¿no? Uno va al confesionario y le dice al confesor el mismo pecado, semana tras semana, el mismo pecado. Y de esta manera uno dice, oye, pero qué abyecto, eso es como caigo siempre en lo mismo. Bueno, aprender a vivir esa realidad de nuestra incompetencia y de nuestra incapacidad muchas veces deben ser nuestros vicios. Entonces, ser humildes es aprender no a conformarnos con ellos, pero a aceptar que si caemos, Dios nos perdona y para adelante, y reconocer que no somos infalibles ni perfectos ni santos, sino que nos falta mucho y vamos a seguir trabajando, ¿no?, con ánimo y con esfuerzo, y no permitir que el orgullo nos paralice. Voy a poner un ejemplo para cerrar este concepto. Mire, cuando usted toma un niño pequeño y lo pone a hacer algo, y digamos arma un rompecabezas o practica un deporte, y por alguna razón le es difícil, ahí vemos muchas veces el orgullo del niño, ¿no?, cuando de repente ya dice, ya me aburrí, no quiero seguir, pero en el fondo no es que se aburrió, ni que no le guste, no quiere seguir, sino que al enfrentarse a su impotencia, a su incompetencia de no poder resolver las cosas, se frustra y deja de trabajar. Entonces, esa frustración no es más que orgullo herido. La persona que es humilde, que vive en Dios y busca obedecer a Dios y sabe vivir su humillación y su humildad con Dios, no se frustra. Recordemos, la frustración no es más que orgullo herido. Siempre recordemos eso. Estoy frustrado. ¿Por qué? Porque yo no puedo admitir que he fallado tantas veces. Entonces, siempre recordemos, cuando nos sintamos frustrados, busquemos la oración, pidamos a Dios que nos ilumine, que nos dé la gracia y la humildad para que conozcamos que para adelante, si en esta batalla no se cuentan las caídas sino las levantadas, ¿no? Y para adelante, seguimos caminando, que caminante haces camino al andar. Muy bien, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas comentando la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Nos vemos próximamente con otro programa más de este gran santo. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que
tengo en su misericordia. Mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.